Hola, buenas, estimados, estimadas, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con este módulo de capacitación respecto a la ley Carin, ley 21.643. Me presento, mi nombre es Nicolás Yáñez Nostroza, soy abogado con amplia experiencia en el derecho del trabajo y también en el derecho administrativo, puntualmente el derecho administrativo sancionador y también con amplia experiencia referente a lo que es la ley Carin y represento en esta oportunidad al Centro de Capacitaciones OTEC Cifra. Y bueno, estoy muy contento de poder estar el día de hoy con ustedes. Eh, el derecho al trabajo en Chile en el último tiempo ha venido ocurriendo un fenómeno que se habla de la laboralización del derecho administrativo y a medida que pasa el tiempo existen cada vez más leyes que protegen y que amparan las funciones públicas en el ámbito laboral. Una de ellas es la ley TEA, tenemos la ley de accidentes y enfermedades profesionales y también, por supuesto, la ley CARI. Y en esta presentación vamos a ver primeramente la historia de la ley, cómo esta apareció. Segundo, vamos a ver algunas como críticas que pueden existir a ella, qué leyes modifica y también el ámbito municipal que afecta. Bueno, el año 2005, a propósito de que Chile entre en la OCDE, se hacen algunas modificaciones en cuerpos legales y básicamente se tipifica el acoso sexual y también posteriormente el año 2012 el acoso laboral. Eh, el convenio 190 de la OIT, convenio que es ratificado más tarde por Chile, regulaba justamente la eliminación de la violencia en el trabajo y finalmente el año 2023 es ratificado este convenio en el país, estableciéndose el derecho fundamental a un entorno sano y seguro. Y posteriormente, en 15 de enero del 2024, se publica y se promulga la ley Carin, que viene a regular las relaciones laborales, principalmente la violencia que pueda existir de terceros, el acoso laboral y el acoso sexual que puede existir entre los propios pares. Hago presente, sin embargo, que si bien la ley es publicada en enero del 2024, sus efectos recién empiezan a regir, empieza a producir efectos recién en agosto del año 2024. Eh, sobre el convenio 190 de la OIT, eh, a quienes protege a los trabajadores del sector público y del sector privado, y se estipula una serie de posibles trabajadores. Alguien podrá estarse preguntando, ¿y alguien que trabaja bajo un contrato de honorarios estará protegido? Sí, también se encuentra protegido por este convenio y por estas leyes. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden ocurrir en un contexto laboral, también en espacios públicos y privados cuando son del lugar de trabajo, y también puede ocurrir en relaciones humanas o incluso fuera del trabajo. Hay dictámenes de la Dirección del Trabajo y en la misma línea también Contraloría eh, ha ido resolviendo sobre que situaciones que puedan ocurrir fuera del horario de trabajo, también podría configurarse que estaría transgrediendo o no a los principios y a la misma ley de ley CAI. Bueno, dentro de los motivos por el cual se originó la ley Carin, parte de una situación bastante terrible de acoso laboral que sucedió con Karin Salgado, ella es una TENS del hospital de Chillán, que lamentablemente a consecuencia de situaciones de acoso laboral termina quitándose la vida. Eh, el proyecto como tal se presenta recién el 13 de junio de 2022. Se le conoce como Ley Canin como homenaje para esta TENS que yo les comentaba. Eh, y también este proyecto va en total armonía y concordancia
con el convenio 190 de la OIT que yo les comentaba hace unos minutos atrás. Los objetivos principales de la ley es básicamente promover una cultura de sano trato entre los propios trabajadores y también entre los empleadores para con sus trabajadores. Todo lo que supone, por supuesto, un cambio bastante importante eh, en las relaciones humanas que desde ya siempre se debería haber promovido y siempre debería haber existido y la ley aparece justamente para potenciar aún más esto. Como dije antes, si bien la ley se publicó en enero del 2024, sus efectos como tal, su vigencia, comenzó recién el 1 de agosto del 2024. Eh, Principales cambios que introdujo la ley Karin, como dije antes, apunta principalmente a resguardar el trato digno y respetuoso al interior de una organización. Los principales cambios son, primero, que las relaciones laborales deben fundarse siempre en el trato digno, sin violencia y con perspectiva de género. Sobre la perspectiva de género es interesante notar y hacer presente que lo que se busca es que las situaciones que ocurran sean valoradas de acuerdo al mérito de lo que ocurrió y no en atención al género que pueda eh, el género que pueda tener la persona que esté involucrada. O sea, que no sea un determinante el decir, ah, pasó esto porque ella era de este género. Eh, y una de las cosas que se busca promover es esto. Segundo, se define o se redefine, porque ya existía una definición anterior en el Código del Trabajo, lo que es el acoso laboral, el acoso sexual y se incorpora la violencia en el trabajo. Esto no es menor, toda vez que en los recintos hospitalarios eh, siempre han existido, hace años existen las denuncias MALS, y con la ley Karim pasan a llamarse VALS. ¿Y por qué pasan a llamarse VALS? Porque precisamente se le agrega la V, y esta V se refiere a violencia en el trabajo. Eh, También se agrega algo muy importante, que el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo contravienen el principio de la probidad administrativa. Y ustedes como funcionarios públicos sabrán la importancia que tiene el concepto de la probidad administrativa, toda vez que un sumario que sea realizado por presuntas violaciones o vulneraciones al principio de la probidad administrativa perfectamente pueden llevar o desembocar en una destitución. Los organismos públicos tuvieron que incorporar los protocolos de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo a raíz de esta ley. También semestralmente se deben entregar estadísticas respecto a las denuncias que se realizan a fin de ir actualizando los protocolos. Y la suceso, esto también lo hizo el tema de establecer protocolos o directrices a fin de ayudar a básicamente las instituciones sobre cómo debían abordar este tipo de denuncias. Otra cosa muy importante, quizás por lo cual la ley se hizo más conocida, fue porque se eliminaba el requisito de la reiteración. Antes, estoy hablando de un par de años, un año atrás o un año y medio atrás, eh, cuando tú querías demandar una situación de acoso laboral, se pedía o se exigía además que la conducta haya sido reiterada. Y esta reiteración de la conducta, eh, sumado a la gravedad del hecho que se haya ejecutado, es lo que permitía finalmente demandar. Ahora, como yo les decía, ya no es necesario que exista una repetición. Igual se amplía un catálogo de conductas que son discriminatorias, también vamos a comentar de eso un poco más adelante, y también se establece que los procedimientos iniciados antes de la ley Karin se van a aplicar los procesos como ley Karin, pero no la sanción. Hoy por hoy esto no es muy relevante, pero cuando recién apareció la ley Karin, como habla la ley Karin de que se elevan este tipo de situaciones a propiedad administrativa, había o existían muchos funcionarios muy asustados porque, como se entendía que ley Karin, propiedad administrativa, es igual de destitución, había muchos funcionarios bastante nerviosos y asustados porque pensaban que podían ser destituidos.
Ahora vamos a pasar a ver el primer tema o gran tema sobre acoso sexual. Bueno, como comentaba, vamos a empezar con el acoso sexual. El acoso sexual es aquel que realiza una persona de forma indebida por cualquier medio un requerimiento de carácter sexual no consentido por quien lo recibe y que amenaza o perjudique su situación laboral. Desglosando un poco esta definición, podemos extraer algunos elementos, como por ejemplo que debe ser una conducta de carácter sexual o de connotación sexual. Se refiere a comportamientos no deseados porque los recibe, pueden ser verbales como físicos, y que tienen una connotación sexual y pueden generar incomodidad y afectar negativamente al rendimiento de la víctima. Esto puede incluir comentarios o insinuaciones condicionadas a situaciones sexuales, toques inapropiados y en algunos casos más extremos avances sexuales. No se encuentra limitado a un solo hecho puntual. Es imposible hacer un catálogo de qué situaciones podrían ser acoso sexual eh, al 100% porque siempre van a existir situaciones que no van a estar reguladas que pueden considerarse también como situaciones de acoso sexual. Acoso sexual no es lo mismo que abuso sexual. El abuso es un delito, el cual consiste ya en tocaciones como tal, y el acoso no tiene esto. Eh, es importante mencionar que puede existir un consentimiento cuando tú estás de acuerdo. Personas adultas pueden salir, pueden tener relaciones siempre y cuando sean consentidas. Eh, el problema nace cuando no existe un consentimiento. Cuando alguien sufre una situación eh, estando tomada o quizás toma mucho y no recuerda lo que ocurre, eso también sería una forma de violación. ¿Por qué? Porque la persona eh, no está consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, aquí recordar aquí una famosa frase, el silencio otorga, no, el silencio no otorga, el silencio no otorga nada, el silencio es silencio solamente, no. Así que, salvo que haya una aceptación explícita directamente que digan sí, estoy de acuerdo con tal o cual conducta, no hay consentimiento. La conducta que se ejecuta debe ser indeseada y ofensiva para la víctima. La víctima puede no manifestarlo de inmediato o frente a terceros, pero un comportamiento evasivo pareciera ser la primera eh, forma de demostrar que obviamente existe un rechazo. La conducta en sí misma no requiere reiteración ni persistencia en el tiempo, esto ya lo mencionábamos, basta que ocurra una sola vez. La conducta regla general debe realizarse dentro del ámbito laboral. Eh, esta es la regla general, esto es lo que nos dice la norma. Eh, Sin embargo, en principio, las fiestas de fin de año, las comidas, negocios, otras actividades, sí son actividades que se consideran como del ámbito laboral. ¿Por qué? Porque está relacionado netamente con el trabajo y de ahí nació la relación. Que amenace o perjudique la situación laboral. En el mundo privado es común que existan casos en los cuales se ofrezca ciertos beneficios a cambio de ciertos favores sexuales. Lo cual por supuesto no está bien, pero a mí como abogado me ha tocado ver este tipo de situaciones. Tipos de acoso sexual. Esta distinción la verdad no tiene mucho sustento hoy en día porque eh, antiguamente se creía de que solamente el acoso podía venir desde las jefaturas hacia abajo, de forma vertical. Sin embargo, el acoso puede venir de cualquier frente. Puede ser nuestra jefatura quien ejerce el acoso, por supuesto, pero puede ser también una persona que esté bajo nuestro cargo, la persona que nos está acosando, también. Por lo tanto, técnicamente puede existir acoso horizontal entre personas que tienen una relación jerárquica similar, o vertical, ascendente o descendente, o mixto, de cualquier forma, el acoso puede venir. Por lo tanto, no es tan relevante esta distinción. Y acá aparecen en la presentación varios ejemplos de situaciones de acoso sexual. Eh, por ejemplo, enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitas sin el consentimiento del destinatario. Eh, por supuesto que es una conducta consexual, no puedes mandar imágenes sexuales a través de redes y sobre todo si no existe un consentimiento previo a o algún tipo de relación.
Ofrecer recompensa o beneficio a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negación. Esto también es una forma de acoso sexual. Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas, manipulación u otros medios. Bueno, acá estamos en presencia también de un delito. Insistir e invitar a una persona a salir con insinuaciones sexuales a pesar de que la persona ha rechazado previamente dichas invitaciones. Mostrar los genitales o cualquier otra parte íntima del cuerpo de manera intencionada y sin consentimiento. Invadir repetidamente el espacio personal de alguien con insinuaciones sexuales haciendo sentir a la persona acosada o incómoda. Contacto con comportamiento sexual no deseado, incluyendo tocamientos innecesarios, roces, pellizcos, palmaditas, besos puñeteados. Todo esto serían conductas de acoso sexual. Coqueteos ofensivos, comentarios insinuantes u obscenos. Exhibición de material pornográfico o otro contenido sexual sin consentimiento. Insinuaciones verbales, incluso disfrazados de bromas. Me ha tocado ver algunos sumarios en los cuales se han realizado bromas de un alto calibre y realmente no eran bromas. Se está básicamente escondiendo por medio de una broma una intencionalidad. Entonces, no es broma si por supuesto te dicen algo como que ojalá salir, ojalá pillarte en determinado contexto, porque puede estarse escondiendo otra cosa detrás de eso. Y en general, el acoso sexual puede ser cualquier requerimiento de carácter sexual que no sea consentido. La palabra clave es el consentimiento. Algunas medidas para prevenir el acoso sexual y las medidas de intervención. Bueno, esto por supuesto es algo que culturalmente tiene que ir cambiando. Importante denunciar también este tipo de conductas. Y se pueden realizar capacitaciones para el equipo de trabajo a fin de que obviamente conozcan, identifiquen más claramente qué conductas son o no de acoso sexual. Fomentar una cultura de respeto, de conocer los canales de denuncia para este tipo de casos, promover acompañamiento durante el proceso, difundir campañas de concientización, adoptar medidas de formación, etc. Recuerden, sin embargo, y lo vamos a ver, que el procedimiento de ley Canning me establece que yo realizo una denuncia, pero siempre la persona que es denunciada tiene derecho a defensa. Por lo tanto, y recordando también de que cualquier persona que es acusada de esto, siempre tiene la presunción de inocencia y por lo tanto tiene que investigarse si es que efectivamente existen o no estos. La Suceso sacó la circular 3813, que es una circular donde se señalan algunos ejemplos de conductas que son acoso sexual. Y bueno, esto ya lo vimos, es el resumen un poquito de todo lo que vimos: enviar imágenes, presionar a alguien, comportamiento no deseado, etc. Bueno, y como mencionaba antes, la Suceso sacó una circular 3813, que básicamente resume todos los casos que antes hemos visto sobre situaciones de acoso sexual. ¿Podría eventualmente una conversación por redes sociales llegar a considerarse una situación de acoso sexual? Por supuesto que sí. Podría también ocurrir varias situaciones que la idea no es dar quizás tantos ejemplos, pero circunstancias como por ejemplo algún tipo de broma, subida de tono, puede también llegar a básicamente a configurar una situación de acoso sexual también. Y me ha tocado ver varios sumarios también en la misma línea de este tipo de situaciones que yo les comento. El acoso laboral ahora es toda conducta que constituye una agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más de los trabajadores en contra de otra persona y que tenga como resultado un menoscabo, maltrato o humillación hacia otro, que puede perjudicar o amenazar la situación laboral de una persona. A diferencia del acoso sexual, el acoso laboral es muchas veces más imperceptible, es más normalizado y por ende, al ser más normalizado, cuesta muchas veces darse cuenta de que alguien está sufriendo una situación de acoso laboral. Existe primeramente una actitud abusiva de una persona que está afectando la dignidad y la integridad física y psíquica de otra.
Esta conducta ya no se requiere, como he dicho varias veces, no se requiere la reiteración de la conducta. Eh, Sin embargo, generalmente cuando tenemos una persona que comete actos de acoso laboral, es probable que esta persona que comete actos de acoso laboral las repita también en el tiempo. Y por supuesto que es una conducta que afecta a la dignidad de las personas, afecta su autoestima, su percepción, haciendo sentir denigrada y que también acarrea como consecuencia que no den ganas de ir a trabajar. Afecta la integridad física y psíquica de la persona, por supuesto, tiene consecuencias en la salud, pudiendo producir ansiedad, depresión o angustia. Pone en peligro el empleo, el acoso laboral también hace que la persona afectada experimente malestares y que eventualmente busque salir del lugar de trabajo. También degrada el clima laboral, hace que el ambiente sea un ambiente pesado, un ambiente tóxico, como se llama hoy en día, y sobre todo cuando se forman grupos o bandos dentro de un trabajo. El acoso laboral, al igual que el sexual, puede ser horizontal, vertical, mixto. Vuelvo a insistir, esta distinción hoy por hoy no tiene mayor importancia ya que se ha reconocido expresamente que las situaciones de acoso pueden venir de cualquier persona. No es necesario que sea el jefe, no es necesario que sea el trabajador, el subalterno, la persona que cometa el acoso. Ejemplos de conductas de acoso laboral pueden ser juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. La palabra clave es ofensiva. Ahora acá nos podemos preguntar, ok, perfecto. ¿Esto quiere decir entonces que yo puedo juzgar el desempeño de otro trabajador? La respuesta es sí, yo puedo juzgar el desempeño de otro trabajador. De hecho, hay métricas, hay calificaciones, los funcionarios públicos tienen calificaciones y dependiendo de eso, por supuesto, son evaluados. Ahora bien, ¿quién es la persona llamada a realizar o juzgar el desempeño de otra? Generalmente las personas que tienen cargos de jefatura son las llamadas a poder cuestionar, por supuesto, el trabajo de una persona sin que esto implique acoso laboral, siempre y cuando no sea una conducta de carácter ofensiva. Segundo, aislamiento, cortar o restringir el contacto de una persona con otras, privándola de redes de apoyo, ser aislada, apartada, excluida, rechazada, ignorada o menospreciada, ya sea por orden de un jefe o por iniciativa de los compañeros. Sobre este caso de que menciona cada aislamiento, me tocó ver un juicio en el cual un hospital realizó una reunión. En esa reunión se encontraba un subdirector médico, un subdirector, o sea, el subdirector también del hospital, e incluso el director del hospital también estuvo en parte de la reunión y reunieron a todo un servicio. En dicho servicio hicieron una reunión que se dedicó a hablar mal de otra funcionaria. Dijeron que era deshonesta, que era una persona que no podía, que no era de confianza, que no era de fiar, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, el subdirector con la subdirectora médica pidieron que no la saludaran, no la hablaran, no se juntaran con ella, que si querían tener algún tipo de relación con ella, fuese siempre fuera de la jornada laboral. Esto obviamente fue llevado a un juicio y el juicio terminó con una sentencia a favor de la funcionaria, donde se condenó al hospital a pagar la suma de 15 millones de pesos. Así que el llamar a aislar a otra persona es una forma de acoso también. Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras personas. Claramente una situación de acoso también. Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, etcétera, en presencia de terceros. Nuevamente pareció lo que vimos delante. Yo puedo juzgar el desempeño de una persona mientras no sea de manera hostil o violenta. De la misma manera también yo puedo criticar el trabajo y puede ser continuo mientras vaya en parámetros. Sin embargo, hacerlo en presencia de terceros, por supuesto que es denigrar a la persona, es dejarla mal con su entorno. Y también me tocó ver un caso, una oportunidad en el cual eh, fue tanto el bullying que sufrió
una funcionaria que los pacientes le contaron a ella que sus jefaturas hacían comentarios de ella, que ella no podía operar, de que por ser madre tenía una lactancia y eso afectaba a la institución y bla, 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 bla. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo de la persona. Usar lenguaje despectivo o insultante, menospreciar o degradar a alguien. Hacer comentarios sobre la apariencia, sobre la inteligencia, las habilidades. Si alguien es tímido, no pueden decirle como, es autista, porque también podría ser ofensivo, porque a lo mejor hay algún tipo de trastorno de adaptación. Hoy en día se ha eh, concientizado mucho más a la sociedad y hay más casos de niños que se les detecta también TEA, por lo tanto, incluso está la ley TEA, por lo mismo. Entonces, no es una broma adecuada. Expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente, el hacer cosas o preparar cosas para poder dañar a un tercero. Enviar mensajes amenazantes, abusivos por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp, envíos de correo electrónico que contengan insultos, comentarios ofensivos, humillantes o denigrantes emocional o psicológicamente contra la persona afectada. Hacer comentarios despreciativos de otros referidos a género, etnia, origen social, vestimenta, características corporales. Y en general cualquier menoscabo, cualquier comentario que afecte la integridad física y psíquica de una persona podría considerarse como una situación de acoso laboral. Medidas para poder prevenir estas situaciones, creo que es importante que exista un cambio cultural, tiene que existir un cambio cultural en las instituciones, eh, y para ello es importante también realizar las denuncias, promover culturas de buen respeto, en realizar capacitaciones. Lo que estamos haciendo en estos momentos es bastante bueno porque permite justamente identificar o ayudar a identificar a los funcionarios qué conductas son o no son constitutivas de situaciones de acoso laboral. Incluso me suele pasar cuando hacemos esta capacitación de manera presencial que mientras uno va hablando, el funcionario va diciendo, a mí me pasó algo similar. Y la idea es que, por supuesto, no vuelva a ocurrir. Eh, Igual, no sé si han visto la mano de No Más Otra Karin, el movimiento que fundó Claudia Salgado, hermana de Karin Salgado. La mano dice, no es broma, es acoso. Una broma deja de ser broma cuando a otra persona le molesta o le afecta. Ahora, igual el llamado acá es por supuesto a que si existe alguna conducta que a mí me molesta, tener también obviamente la fuerza para decirle a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Tu broma no me gustó, o tu broma fue subida de tono, o tu broma no quiero que la hagas más. Y les aseguro que muchas denuncias VALS, muchos sumarios administrativos quizás no llegarían a eso si se dijeran las cosas. La suceso también tiene la circular 3813, la misma que vimos delante, eh, referente al acoso sexual, solo que acá básicamente nos resume lo mismo que hemos visto. Por último, y que también agregar a la ley Karin, es la violencia en el trabajo. Eh, Tanto el acoso laboral como el acoso sexual, lo mencioné antes, ya existían en nuestra legislación. Solo que igual se cambió un poco la definición de algunas de ellas, principalmente del acoso sexual. La violencia en el trabajo es una novedad, es algo que no existía en la ley anteriormente, pero ojo, es una violencia que es ejercida por terceros. Bueno, como les estaba comentando, la violencia en el trabajo es algo nuevo. De hecho, la denuncia MALS pasó a llamarse denuncia VALS precisamente porque se agregó la V de violencia ejercida en el trabajo por terceros, recuerden. Se entiende por tal aquella que afecta a los trabajadores y trabajadoras con ocasión de la prestación del servicio por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. De esta definición podemos extraer algunos elementos, por ejemplo, la existencia de una conducta que es violenta. Vamos a ver que obviamente la violencia puede ser física,
psicológica, también algunos hacen la distinción en la violencia verbal. El comportamiento se debe producir con ocasión de la prestación de los servicios y la violencia debe provenir de terceros ajenos a la relación laboral, tales como clientes, proveedores y usuarios. Hago una pregunta, ¿por qué no aparece violencia entre ustedes mismos? ¿Por qué no dice violencia ejercida por mi colega, por mi jefe? ¿Por qué no aparece en esta definición? Bueno, voy a darle aquí unos segundos para, si bien es asincrónico, pero para que puedan meditar cuál sería la explicación de por qué no se menciona. Y bueno, vamos a explicarlo. No se menciona porque una violencia ejercida por colegas como tal sería una situación de acoso laboral probablemente, y si no también puede ser un delito, lo que podrían ser las lesiones. Por eso la ley regula la violencia de los terceros. Ejemplos de este tipo de conductas que realizan los terceros pueden ser gritos, amenazas, uso de garabatos, palabras ofensivas, ridiculizar, menospreciar o burlarse de un trabajador frente a otras personas, lanzamientos de objetos, golpes, zamarreos, puñetazos, patadas, bofetadas, asedio constante en áreas comunes, insinuaciones malintencionadas, bloqueo de acceso a instalaciones, hostigamientos constantes, conductas que amenacen lesionar físicamente o daños también de una persona. O sea, técnicamente la violencia podría ser ejercido en bienes, sí, por supuesto. Si yo salgo y encuentro que mi vehículo ha sido siniestrado, vandalizado, y justo yo tuve un problema con un usuario paciente unas horas antes, podría presumir que obviamente es por lo mismo. También para robo o asalto en el lugar de trabajo. Eh, Suele ocurrir también, y esto es muy interesante, a los funcionarios de APS, porque cuando estamos en periodos de campaña, sobre todo comunales, nos falta el concejal que quiere ser alcalde, que hace un live con su celular y va a un spam, y dice, mire, toda esta gente esperando, no los han atendido y no está funcionando, o lo típico que entra alguien a la cocina, oh, están comiendo, sorpresa, son humanos, tienen hora de colación. Eh, y bueno, esto también podría ser perseguido, de hecho, directamente dentro de la ICANN se establece que estas situaciones con políticos también podrían caer dentro de la figura. También podemos encontrar la violencia que puede ser física, puede ser psicológica a través de palabras que ofendan a otra persona, y también puede ser verbal, que los insulten, que les griten cosas. Eh, de hecho, algo interesante que no está en esta presentación, pero lo quiero hacer presente desde ya, para los funcionarios que se dedican al tema de atención de público en salud, ya sea APS o hospitalario, existen dos leyes que son bien interesantes. La ley consultorio seguro, que viene a protegerlos precisamente creando un agravante para aquel que cometa delitos de lesiones contra un funcionario público. Y también tenemos los derechos y deberes de pacientes. O sea, ustedes si están siendo ofendidos o atacados por una persona, usuario, ustedes tendrían todo el derecho también a negarse a seguir atendiendo a esa persona, precisamente por los derechos y deberes de los pacientes. Y también no es menos importante que existe el artículo 184 del Código del Trabajo, el cual regula, el artículo 184 regula el deber de protección que tiene el empleador para con nosotros. En cada servicio de salud, eh, que depende de los hospitales o en el caso de las municipalidades en APS, existen protocolos, existen medidas que se tienen que adoptar dependiendo de la circunstancia que ocurra, pero hay que recordar que la ley CARI lo que busca es prevenir, es siempre una medida preventiva a fin de que no ocurran nuevamente situaciones de violencia o de acoso. Se han logrado a través de las denuncias, por ejemplo, que en ciertos hospitales tengan presencia de guardia, o sea, guardia y carabineros de punto fijo, que si bien el carabinero no está para detener a las personas que ejercen violencia contra los funcionarios, el carabinero sí, por el solo hecho de estar, puede servir para casi evitar situaciones de peligro, como básicamente desincentivar el que ocurran situaciones porque hay un carabinero ahí. El carabinero está para básicamente el tema de la contención de lesiones
para tomar algunos exámenes, pero el solo hecho de que haya un carabinero obviamente ayuda a que existan menos situaciones de violencia. ¿Cómo se logra que un carabinero quede de punto fijo? Generalmente, dependiendo del número de denuncias, qué hospital tiene el mayor número de denuncias, es lo que termina determinando en cuál se va a agregar un carabinero de punto fijo o no. Y por supuesto las denuncias son importantes que sean realizadas de la forma más apropiada posible. Yo recomiendo, pensando en futuro y eventualmente que no se vaya a solucionar el tema de una forma adecuada, yo recomiendo siempre llenar los protocolos, los formularios que ustedes tengan en sus servicios, pero también enviar un correo a su director o su jefatura directa informando de la situación que está aconteciendo. También la idea es que se puedan tomar, como acá dice la presentación, medidas para prevenir la violencia, por ejemplo, en los controles de acceso, que se pueda primero tener una buena iluminación, también de que existan cámaras, eh, monitorizar la entrada y salida de los funcionarios en cierto horario, sobre todo cuando es de noche, cuando hay el cambio de horario de invierno, claramente uno entra muchas veces de noche y por lo tanto es más peligroso y por ende se pueden adoptar medidas. Eh, También aquí la participación que puedan tener los gremios es no menor, toda vez de que a través de recursos de protección que yo mismo he patrocinado, hemos logrado, por ejemplo, que funcionarios X de determinada, bueno, totalmente región de la Araucanía, cuando tienen que ir a comunidades donde han ocurrido hechos de violencia, para ir a esas comunidades, primero tienen que ir acompañados y segundo, con camiones blindados para que los acompañen y con el acompañamiento también muchas veces de carabineros, a fin de resguardar la seguridad de los funcionarios. Entonces, son muchas las cosas que se pueden realizar. Eh, ¿Cómo prevenimos la violencia en el trabajo? Bueno, hay que entregarles una formación específica a los funcionarios sobre las situaciones de violencia, qué es lo que tienen que hacer en una situación de violencia. Por supuesto, la primera reacción no debe ser contestar una situación de violencia, porque eso es básicamente tirarle aceite al fuego. Vamos a provocar que esto siga escalando. La idea, por supuesto, es evitar esto. Y promover una cultura de respeto. No hay que normalizar las situaciones de violencia eh, y recuerden que incluye pacientes. Me ha tocado en varias conversaciones que hemos dado que ocurre que muchas veces en el área de psiquiatría hay situaciones donde pacientes psiquiátricos han agredido a funcionarios y no solo a uno, sino a varios funcionarios. Entonces se tiende a normalizar esta conducta o estas agresiones y eso no está bien. En ningún caso hay que denunciarlo y se ha logrado también trasladar a ciertos pacientes cuando se han realizado las denuncias respectivas. Existen también los comportamientos incívicos y esto es importante porque no toda conducta constituye acoso. Puede ser de que alguien quizás sea un poco más parco, sea más serio o quizás no sea tan sociable, pero eso no implica acoso per se, salvo por supuesto que ocurran situaciones incívicas. ¿Y cuál es la característica? Que sean descorteses y que tengan la intención clara de dañar a la otra persona. Eh, y por ejemplo, el no saludar, el no cumplir con normas sociales como tal, podrían ser situaciones que nosotros consideremos como comportamientos incívicos. El llamado y lo que yo siempre trato de transmitir es poder hacer presente que si una conducta a mí me molesta o si me parece que no es adecuada, decir las cosas recordando que somos todos adultos y muchas veces esto se puede resolver con una conversación.
Existen también ciertos factores de riesgo psicosociales laborales que dependen un poquito del lugar en el cual trabajamos, eh, y obviamente pueden afectar a una persona de forma mental en sus diagnósticos y va dado también con el contexto en el cual tú trabajas. Eh, Podríamos resumirlo como un ambiente positivo o un ambiente negativo. ¿Qué medidas se pueden tomar? Medidas que obviamente busque que no existan situaciones de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Y para esto las capacitaciones que ustedes están teniendo en estos momentos, por supuesto que son muy adecuadas. Las medidas de resguardo son aquellas de carácter cautelar. Cuando yo realizo una denuncia por VALS o denuncia a la ICARI, eh, dependiendo por supuesto del tipo de denuncia que se realice, se podría adoptar como medida la separación de los funcionarios. Acá hay un mito, la ley Karin no me dice expresamente tienes que sacar al denunciado, pero sí la ley Karin lo que viene a regular o transforma es que se debería tomar las medidas a fin de evitar el contacto y por ende generalmente debería salir la persona que está siendo denunciada. Sin embargo, en la práctica, dependiendo del cargo o la jefatura que tenga esta persona denunciada, me toca ver mucho que el denunciante es quien lo sacan o lo suspenden a fin de protegerlo. Lo importante acá es tomar medidas a fin de proteger al funcionario. Bueno, los derechos garantizados por la ley Karin, como hemos visto ya latamente, busca que exista un espacio libre de violencia, de acoso laboral y sexual. Y los órganos de la administración del Estado, los servicios públicos, tienen que propender a que esto se cumpla. Eh, y obviamente aquí hay un gran trabajo. Esto ya existe. Habla de verán, pero esto ya existen los protocolos de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Sin embargo, lo que no se está cumpliendo es bueno, en algunos casos sí, pero no se está cumpliendo al 100% el tema de hacer una especie de estadística semestral dependiendo de las denuncias que están realizando. Por ejemplo, si yo vivo en una comuna en la cual es normal que existan situaciones con pacientes que normalmente llegan borrachos. Eh, y bueno, hay comunas en todas las regiones famosas por esto. Sin ir más lejos, yo soy de la región de la Araucanía, hay un pueblo que se llama Carahue, le llaman Curahue, precisamente porque es un pueblo muy pequeño y lleno de cantinas. Eh, bueno, si hay un contexto de que hay muchos pacientes que llegan bajo los efectos del alcohol, precisamente podría ser un problema y podría existir situaciones de violencia de terceros, precisamente porque hay personas que llegan en estado de herida. Entonces, ¿qué medidas se podría adoptar? Quizás puede ser que no existan solamente cámaras de salida, sino que se pueda coordinar con el municipio, cámaras quizás afuera de las cantinas para, en caso de que ocurra una circunstancia, poder enlazar dicha información. Es una idea, yo no soy político. Pero la idea es identificar los peligros que tiene cada realidad, cada comunidad, cada hospital tiene su propia realidad. Entonces la idea es identificar cuál sería la realidad de cada una y de acuerdo a eso tomar alguna medida. Eh, bueno, las capacitaciones, como he dicho antes, son vitales a fin de que ustedes puedan comprender el alcance de estas leyes y también porque las capacitaciones también van cambiando. Cada caso que vamos viendo, tanto Alejandro como yo, que trabajamos en cifra de capacitaciones, obviamente va haciendo que este discurso, esta clase sea distinta por los casos que uno va viendo. También es importante que se proteja eficazmente la vida de los funcionarios y por eso es importante la separación. También existe la privacidad y la honra a todos los involucrados en el procedimiento de acoso laboral sexual. Esta denuncia VALS, recuerden que tiene carácter de secreta. Es más, todos los sumarios deberían ser secretos. En la práctica eso no ocurre, pero aún más debería ser secreto una denuncia VALS. Y por ende hay que recordar la presunción de inocencia y que una persona no es culpable hasta que una investigación dictamine o determine que efectivamente la persona sí es culpable. Y el llamado, por supuesto, es a no filtrar la información en ningún caso. La suceso también ya indicó algunos principios de prevención, también las mutualidades, llámese ISL, IST, Mutual OH,
ha cambiado un poco su paradigma respecto a las declaraciones de enfermedades profesionales. Ha aumentado un poco la tasa, antes era mucho, era muy común y había muchos casos de donde se declaraba la enfermedad común, sigue existiendo, pero ha ido cambiando un poquito porque las mismas mutualidades están obligadas a investigar en denuncias y realizan evaluaciones de puesto de trabajo. Entonces, de acuerdo a la evaluación de puesto de trabajo, obviamente se toma alguna medida de acuerdo si es o no enfermedad profesional. Se identifican los factores de riesgo en esta evaluación de puesto de trabajo, por ejemplo, la sobrecarga laboral, si es que hay una falta de reconocimiento al esfuerzo o básicamente se le mira menos a una persona, inequidad en la distribución de las tareas. Esto es importante y no lo mencioné antes. ¿Podría existir una situación de acoso laboral en el trabajo como tal, aun cuando no me traten mal? Sí, precisamente cuando tú tienes un trabajo en el cual te piden todo a ti y el resto no, eventualmente podría configurarse algo. Y también cuando no te piden nada y básicamente estás sentado sin hacer nada, también es una forma de acoso. Los comportamientos incívicos que ya los vimos pueden ser no saludar, cuando alguien pasa caminando, hacer gestos, sonidos, etc. Conductas sexistas, conducta acoso sexual y violencia en el trabajo.